basada en una historia real. Dicen que el amor verdadero no traiciona, que cuando dos almas se encuentran, el universo conspira para mantenerlas unidas. Yo también creía eso, hasta que descubrí que, a veces, el universo no conspira. Solo observa en silencio cómo todo se derrumba. Me llamo Emma, y esta es la historia que nunca quise contar. Una historia que destruyó mi familia, mi fe, mi inocencia, y por un tiempo, mi voluntad de vivir. Pero también es la historia que me enseñó que el amor sin límites se vuelve veneno, y que incluso en medio del dolor más oscuro, se puede renacer. Tenía 24 años cuando conocí a Antonio. Trabajábamos en la misma empresa, aunque en áreas distintas. Él era ingeniero, yo, asistente administrativa. Recuerdo la primera vez que me habló. Fue en la cafetería. Me sonrió con esa mezcla de seguridad y dulzura que solo tienen los hombres que saben lo que quieren. «Siempre te veo aquí a la misma hora», me dijo. «¿Y eso es malo?», respondí, riendo. «Al contrario, me alegra saber que hay cosas que no cambian». Y así comenzó todo. Al principio era solo simpatía, esas conversaciones triviales que uno olvida. Pero con los días empezamos a buscar excusas para coincidir. Un café, un paseo, una mirada demasiado larga en el pasillo, hasta que un día, sin aviso, me besó. No hubo palabras, solo ese silencio eléctrico que precede a los errores inevitables. Desde entonces, todo cambió. Antonio se convirtió en el centro de mi vida. Era atento, generoso, divertido. Hacía que todo pareciera fácil. Mis amigas decían que tenía suerte, y yo lo creía. Por primera vez, sentía que había encontrado a alguien que me entendía sin que tuviera que explicar nada. Mis padres lo conocieron a los 3 meses. Mi madre, Isabel, se enamoró de él desde el primer día. «Qué muchacho tan educado», decía. «Por fin alguien que te hace brillar». Mi padre, Julián, más reservado, solo sonrió y asintió. Él nunca fue de muchas palabras, pero esa noche, cuando Antonio se fue, me abrazó y me dijo: «Cuídalo, pero sobre todo, cuídate tú». No entendí el peso de esas palabras hasta mucho después. Antonio empezó a venir seguido a casa. Ayudaba a mi padre con pequeñas reparaciones, llevaba flores para mi madre, y me traía libros o dulces que sabía que me encantaban. Era imposible no quererlo. Todos lo hacían. Y por eso, jamás imaginé que ese cariño inocente se convertiría en algo que destruiría todo lo que conocíamos. Recuerdo las primeras señales. No fueron grandes. Pequeños gestos que mi mente se negó a aceptar. Un día, llegué temprano del trabajo y escuché risas en la cocina. Antonio y mi madre estaban ahí, cocinando juntos. Ella llevaba su delantal, él tenía harina en las manos. Parecían cómplices. Yo entré sonriendo, tratando de ignorar esa incomodidad extraña en el pecho. «¿Qué pasa aquí?», pregunté. «Nada, hija», dijo mi madre. «Tu novio se ofreció a ayudarme con la tarta». «Qué raro», respondí. «Él ni siquiera cocina». Antonio rió. «Estoy aprendiendo de la mejor». Y mi madre bajó la mirada, sonrojada. Un gesto tan pequeño, pero que, con el tiempo, entendería como el principio de todo. Durante los meses siguientes, esa conexión entre ellos creció. Y aunque nadie lo decía, se podía sentir. A veces, los veía hablar en voz baja, como si compartieran secretos, o intercambiar miradas fugaces que duraban apenas un segundo, pero que decían demasiado. Intenté convencerme de que era imaginación, porque cuando amas, te vuelves ciego por voluntad propia. Una noche, Antonio y yo discutimos por algo sin importancia. Me dijo que me estaba volviendo demasiado sensible. Yo le respondí que él estaba distante. «No pasa nada», dijo. «Solo necesito espacio». Y ese espacio fue el inicio de la distancia real. Empezó a cancelar planes, a llegar tarde, a inventar excusas. Yo lo notaba, pero me aferraba a la idea de que todo mejoraría. Porque eso hacemos los que amamos demasiado, justificar lo injustificable. Un domingo, mi madre me pidió que la acompañara al mercado. Dijo que Antonio pasaría más tarde para ayudarnos a pintar el cuarto de mi padre. Volvimos temprano.
La casa estaba en silencio. Pensé que aún no había llegado, hasta que escuché algo, un murmullo, una risa contenida, pasos en el pasillo, y entonces lo vi. Antonio estaba ahí, y no estaba solo. Mi madre estaba con él. Sus rostros estaban cerca, demasiado cerca. Sus manos se rozaban con esa familiaridad prohibida. Por un instante, ninguno me vio, y en ese segundo, mi vida entera cambió. No grité, no dije nada. Solo sentí un vacío helado dentro del pecho. El amor, el respeto, la confianza. Todo desapareció en un solo golpe. Cuando mi madre levantó la vista y me vio, su rostro se descompuso. «Emma», susurró. Antonio dio un paso atrás, con la mirada llena de pánico. Yo solo dije una frase, la única que pude pronunciar. «¿Cómo pudiste, mamá?» Y salí de la casa. Esa noche llovía, y mientras caminaba bajo la tormenta, sentí que la lluvia no era agua. Eran fragmentos de todo lo que se rompía dentro de mí. Mi madre, mi pareja, mi fe en el amor. Todo se había convertido en una herida abierta. Me detuve en la esquina, miré al cielo y grité. No pedí respuestas. Solo necesitaba que el universo me escuchara, aunque fuera en silencio. Y en ese grito, nació otra versión de mí. Una que ya no creía en finales felices. Escribe OK para continuar con la parte 2. Cuando la verdad se convierte en destrucción. No dormí esa noche. No podía. El sonido de la lluvia aún resonaba en mi cabeza, como si cada gota repitiera una palabra. Traición. Había algo cruel en todo aquello. No solo el engaño, sino la ironía de haber sido traicionada por las dos personas que más amaba en el mundo. Mi madre, la mujer que me dio la vida, y Antonio, el hombre al que yo le había entregado el alma. Llegué a casa de mis padres al amanecer. Mi padre, Julián, estaba tomando café en silencio. Tenía esa mirada tranquila de quien no imagina que su mundo está a punto de desmoronarse. Cuando me vio, sonrió. «¿Vienes por tu madre?», me preguntó. «No», respondí con la voz quebrada. «Vengo por la verdad». No entendió, pero su rostro cambió cuando me vio llorar. «¿Qué pasó, hija?». Y entonces lo dije, sin rodeos, sin filtros, como si cada palabra fuera un cuchillo que debía salir de mi garganta. Mamá y Antonio me engañaron. El silencio que siguió fue mortal. Mi padre parpadeó 2 veces. Su respiración se hizo pesada. El café tembló en su mano. No, no puede ser. Lo vi, papá, con mis propios ojos. Él se levantó lentamente. Su cara se volvió de piedra. «¿Dónde está tu madre?». «En casa». Y sin decir más, tomó las llaves y salió. Yo lo seguí. No podía dejarlo solo. Tenía miedo de lo que pudiera pasar. Cuando llegamos, mi madre estaba en la sala, con el rostro pálido, esperando algo que sabía que tarde o temprano llegaría. Mi padre se detuvo frente a ella. Su voz fue un hilo de furia contenida. «Dime que no es verdad, Isabel». Mi madre no dijo nada, solo bajó la mirada. «Mírame», gritó. «Dímelo a la cara». Y entonces, con los ojos llenos de lágrimas, ella susurró. «No puedo mentirte, Julián. Ese fue el momento en que lo perdí todo». Mi padre soltó un grito que nunca olvidaré. No de rabia, sino de dolor. De esos que rompen algo más profundo que el corazón. 30 años, Isabel. 30 años juntos. Ella lloraba. Decía que se había sentido sola, que Antonio fue una confusión, que no sabía cómo había pasado. Pero esas palabras eran como gasolina sobre el fuego. «Era tu hija», gritó mi padre. «El novio de tu hija». Ella cayó al suelo suplicando, pero no había perdón posible. Yo estaba allí, paralizada, viendo cómo se destruía mi familia frente a mis ojos. Mi padre me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Emma, hija, perdóname por no haber visto nada». Y luego, sin decir más, se fue. Cerró la puerta de un golpe y se llevó con él la poca paz que quedaba en esa casa. Mi madre se arrastró hasta mí, me tomó la mano y me dijo algo que todavía me duele recordar. «No fue solo deseo, Emma, fue amor». Retiré mi mano con repulsión. «No llames amor a lo que hiciste.
Yo también soy humana. No, mamá, grité. Eras mi madre y eras su esposa. Su llanto se volvió un gemido desesperado. Yo no podía ni mirarla. La mujer que me había enseñado lo que era el amor acababa de mostrarme su peor versión. Esa noche me quedé sola en mi cuarto. No comí, no hablé. Solo miré el techo hasta que amaneció. Cada pensamiento era un cuchillo. Cada recuerdo, una herida nueva. Recordaba nuestras comidas en familia, las risas, las bromas entre ellos. Y entendí que todos esos momentos eran ahora solo piezas de una mentira perfecta. El pueblo se enteró rápido. Siempre lo hacen. Y lo que vino después fue otro tipo de dolor. El del juicio ajeno, murmullos en el mercado, miradas en la calle. Esa es la chica traicionada por su madre y su novio. Y aunque nadie me lo decía directamente, yo lo escuchaba todo. El eco de la vergüenza era más fuerte que cualquier voz. Pasaron los días. Mi padre no volvió. Mi madre se encerró en casa. Y yo simplemente existía. Dormía poco, comía menos. Me sentía hueca, como si mi alma se hubiera escapado por las grietas del dolor. Una tarde sonó mi teléfono. Era Antonio. No quería contestar, pero lo hice. No sé por qué. Emma, por favor, escúchame. Su voz sonaba quebrada, llena de culpa. No hay nada que decir, respondí. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cómo traicionaste a dos personas a la vez? Silencio. La amo, Emma. Y esa frase me atravesó. Entonces espero que también la destruyas como me destruiste a mí. Y colgué. Después de eso, dejé de ser la misma. No confiaba en nadie. No creía en las promesas. Y lo peor, empecé a odiar todo lo que alguna vez había amado. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Había una tristeza vieja en mis ojos, como si tuviera 100 años. Hasta que un día recibí una llamada del hospital. Mi padre había sufrido un colapso. Nada grave, dijeron. Pero yo sabía la verdad. El corazón también se enferma de tristeza. Fui a verlo. Estaba pálido, con los ojos hundidos, pero me sonrió. No te preocupes, hija. Estoy bien. No lo estás, papá. Lo estaré. Pero prométeme algo. Lo que sea. No dejes que esto te robe la fe. No entendí del todo en ese momento, pero con los años, esas palabras se convirtieron en mi refugio. Esa noche, al volver a casa, encontré a mi madre sentada en la oscuridad. ¿Cómo está tu padre?, preguntó. Roto. Como tú. Como yo. Como todos. Ella suspiró. No hay castigo suficiente para lo que hice. No lo hay. Pero al menos déjame intentar reparar algo. No puedes, respondí. Hay cosas que no se arreglan, solo se entierran. Y me fui a mi habitación. Esa noche soñé con fuego, con mi casa ardiendo, con las fotos derritiéndose, con las voces de mis padres y de Antonio mezcladas en el humo. Y cuando desperté, supe que el incendio ya había ocurrido, solo que las llamas estaban dentro de mí. Dicen que después de una tormenta siempre llega la calma. Pero no es cierto. A veces, después de la tormenta, solo queda el silencio. Un silencio tan denso que parece tener peso. Ese fue mi mundo durante meses. Una casa llena de ecos, de puertas que ya nadie abría, de recuerdos que dolían más que las heridas visibles. Mi padre se había ido a vivir con un amigo de su juventud. No quería ver a mi madre, ni siquiera quería escuchar su voz. Y no lo culpaba. Ella, por su parte, vivía como si el tiempo se hubiera detenido. No trabajaba, no salía, apenas comía. Pasaba los días mirando por la ventana, como si esperara algo, o a alguien. Yo evitaba cruzarme con ella. Era demasiado. Cada vez que la miraba, veía el reflejo de mi traición más profunda. Intenté volver al trabajo, pero allí también me esperaba el juicio. Las miradas, los murmullos, el pobrecita, disfrazado de empatía. Y lo peor de todo era la pregunta que todos se hacían, aunque nadie se atrevía a formular. ¿Cómo puede una madre enamorarse del novio de su hija? Yo tampoco tenía respuesta, y con el tiempo dejé de buscarla. Por las noches, me invadía una tristeza tan grande que no podía respirar. No dormía. Solo pensaba.
Repasaba cada momento con Antonio, cada palabra, cada mirada, tratando de encontrar una señal que me hubiera advertido. Pero no la había. O quizás sí, y yo no quise verla. Porque cuando amas, el amor te vuelve ciego. Y la confianza, sorda. Una noche no aguanté más. Entré en la habitación de mi madre. Estaba despierta, sentada en la cama. Tenía los ojos enrojecidos y una carta en la mano. «¿Qué es eso?», pregunté. Ella levantó la vista. Su voz era débil. «Una carta para tu padre». «¿Para qué? Él no quiere saber nada de ti». «Lo sé», dijo. «Pero necesito pedirle perdón, aunque nunca me lea». Me quedé en silencio. No sabía si admirarla o despreciarla. A veces, ambas cosas al mismo tiempo. «Emma», me dijo, «no quiero justificarme, pero cuando envejeces y el amor se enfría, empiezas a buscar calor donde no deberías». Sus palabras me golpearon. «Mamá, eso no era calor, era egoísmo». Ella asintió, llorando. «Lo sé, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde». Salí del cuarto sin responder. Esa noche, por primera vez, no lloré. Solo me senté en la oscuridad de mi habitación y pensé en cómo el amor, ese sentimiento tan sagrado, puede volverse algo tan destructivo cuando se usa para llenar vacíos en lugar de compartirlos. Pasaron los meses. Antonio seguía sin aparecer, aunque, de vez en cuando, alguien decía haberlo visto por la ciudad. Solo, con la mirada perdida. Yo no quería saber nada, pero el corazón es traicionero. Y a veces extraña incluso a quien lo lastimó. Un día recibí un mensaje. Era de un número desconocido. «Emma, soy Antonio. No espero que me perdones, pero necesito verte. Solo una vez». Borré el mensaje. Pero al día siguiente volvió a escribir. «Por favor, necesito cerrar esto. No puedo más». No respondí, hasta que un tercer mensaje llegó. No vine a buscar amor, vine a buscar paz. Y algo dentro de mí se quebró. A veces, uno no vuelve al pasado por amor, sino por necesidad de entender. Así que accedí. Nos encontramos en un parque, un lugar donde solíamos pasear los domingos. El mismo banco, la misma fuente, el mismo aire, pero todo diferente. Él había cambiado. Tenía el rostro demacrado, los ojos cansados. «Gracias por venir», dijo. Yo no respondí, solo lo miré. «No sé por dónde empezar», continuó. «Por el principio», dije. «Por cuando decidiste destruirlo todo». Suspiró. «No fue planeado, Emma. Fue algo que se escapó de control». Reí con amargura. «¿Y eso lo hace mejor?» «No. Pero quiero que sepas que no era contra ti». Esa frase me dolió más que todo. No era contra mí, pero fue sobre mí. Fue mi vida la que destrozaste. Él agachó la cabeza. «Lo sé, y lo pagaré el resto de mi vida». Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas, y por un instante me pareció escuchar el eco de lo que fuimos. Antonio levantó la vista. «Nunca dejaré de arrepentirme, Emma. Y yo nunca dejaré de recordarlo». Él asintió, se levantó despacio, y antes de irse dijo: «Cuídate, y cuida a tu madre. Ella no está bien». Me quedé mirando cómo se alejaba, con el alma hecha trizas. Esa noche, cuando llegué a casa, mi madre estaba sentada frente a la ventana. Miraba la calle, como si esperara a alguien. Me acerqué despacio. «Ya lo vi», le dije. Ella no se giró. Solo murmuró: «Lo sé, lo sentí». Supe que hablaba en serio, porque el alma sabe cuando el pasado vuelve a tocar la puerta, aunque no haga ruido. A partir de ese día, algo cambió en ella. Dejó de llorar, dejó de hablar. Era como si una parte suya se hubiera apagado definitivamente. Y aunque no lo entendí entonces, esa fue la calma antes del colapso. En esos días empecé a escribir, no por vocación, sino por necesidad. Escribía todo lo que sentía, la rabia, la tristeza, la impotencia. Las palabras se convirtieron en mi refugio, y sin darme cuenta, empecé a sanar un poco. Hasta que una mañana,
Mi madre se desmayó en la cocina, y lo que vino después fue el principio del final. El sonido del cuerpo de mi madre cayendo al suelo fue algo que jamás olvidaré. Un golpe seco, el ruido de un vaso rompiéndose, y luego, silencio. Corrí hacia ella. Estaba pálida, con los ojos entreabiertos, tratando de respirar. «¡Mamá!», grité. «¡Mamá, mírame!». Pero no respondía. Su piel estaba fría, sus manos temblaban. Llamé a una ambulancia con los dedos torpes, mientras intentaba mantenerla consciente. «Por favor, no te vayas», susurré. «No ahora, no así». En el hospital, las luces blancas me cegaban. El olor a desinfectante me revolvía el estómago. Los minutos se volvían horas, y en cada segundo, una parte de mí se rompía un poco más. Cuando el médico salió, su cara lo decía todo. «Tu madre ha tenido un colapso nervioso severo. Su cuerpo no resistió tanto estrés. Sentí que las piernas me fallaban. La culpa, la rabia, el cansancio. Todo me cayó encima como una avalancha. La vi en la cama, con cables conectados a su cuerpo. Dormía, o quizás simplemente se había rendido. Me acerqué despacio, le tomé la mano. Por primera vez en mucho tiempo no sentí odio, solo una tristeza tan profunda que me atravesó el alma. Le susurré: «No te vayas, mamá. Aún no terminé de enojarme contigo». Pasaron 3 días, 3 días de hospitales, de noches sin dormir, de café frío y lágrimas secas, hasta que una tarde alguien tocó mi hombro por detrás. Era él, Antonio. Su presencia me provocó un escalofrío. No entendía cómo había tenido el valor de aparecer, pero allí estaba, con el rostro demacrado, los ojos hundidos y una expresión que mezclaba culpa y tristeza. «¿Cómo está Isabel?», preguntó. «No tienes derecho a preguntar eso», le respondí sin mirarlo. «Lo sé, pero necesito verla». «No». Mi voz fue seca, firme. «Ya hiciste suficiente». Antonio respiró hondo. «Emma, déjame verla. Solo una vez». Lo miré con rabia contenida. «¿Una vez? ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de destruirnos? No vine a justificarme, vine a despedirme». Esa palabra, despedirme, me dejó helada. Por un instante dudé, y eso bastó para que él insistiera. «Por favor». «No tardaré». No sé por qué, pero lo dejé pasar. Quizá porque ya no me quedaban fuerzas para seguir peleando. Lo acompañé hasta la habitación. Mi madre dormía. Antonio se quedó quieto, mirándola en silencio. Después de unos segundos, se acercó y le acarició la frente. Susurró algo que apenas escuché. «Perdóname, Isabel, fui un cobarde». Yo lo observaba desde la puerta. Parte de mí quería gritarle, sacarlo de ahí, golpearlo hasta que sintiera todo mi dolor. Pero otra parte, solo veía a 2 personas destruidas, que confundieron el deseo con el amor y ahora pagaban el precio. Después de unos minutos, Antonio se giró hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. «Me voy, Emma. No volverás a verme». «Promételo». «Lo prometo». «¿Por qué viniste, Antonio?», pregunté. «Porque quería cerrar lo que nunca debía abrir, y porque necesitaba que me odies menos». «No te odio», dije. «El odio se acaba. Lo tuyo ya no me duele». Y en ese momento supe que era verdad. Ya no había fuego, solo cenizas. Antonio se fue, y con él una parte del pasado que ya no me pertenecía. Esa noche, mi madre despertó. Estaba débil, pero consciente. «¿Él vino, verdad?», me preguntó, sin mirarme. Sí, lo sabía. Cerró los ojos y susurró: «Dile que lo perdono, pero que nunca lo volveré a amar». Durante los días siguientes, su salud mejoró lentamente. Los médicos decían que era buena señal, pero su mirada seguía vacía. Era como si su cuerpo estuviera vivo, pero su alma ya no habitara allí. Yo la cuidaba, le daba de comer, le hablaba aunque no respondiera. A veces me quedaba mirándola, tratando de encontrar a la mujer que había sido antes. Pero esa mujer se había ido, y lo que quedaba era solo un eco de arrepentimiento. Una noche, me dijo algo que nunca olvidaré: «Emma, el amor que destruye no es amor,
Y yo lo aprendí demasiado tarde. Nunca es tarde si entiendes lo que hiciste. Sí lo es, respondió. Porque hay cosas que no se pueden reconstruir, ni con perdón, ni con fe. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y agregó, el castigo más grande no es perder a los demás, es perderte a ti misma. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo, y entendí que tenía razón. Mi madre no necesitaba que la odiara. Ya se castigaba sola todos los días. Pasaron las semanas. Volvimos a casa. Yo trabajaba desde allí, para no dejarla sola. Hasta que un día recibí una llamada. Era del hospital otra vez. Antonio había sido internado. Una enfermedad repentina, dijeron. Grave, sin esperanza. Por un instante no supe qué sentir. Ni tristeza, ni alegría. Solo una extraña sensación de cierre. No se lo conté a mi madre. Su corazón no lo habría soportado. Pero esa noche, ella me miró a los ojos y dijo, algo ha cambiado, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Porque lo sentí. El alma sabe cuándo alguien se va. Me quedé sin palabras. Y por primera vez, la abracé. Esa noche dormimos juntas. No como madre e hija, sino como dos mujeres cansadas de cargar con tanto dolor. Fue el primer abrazo sincero después de todo. Y también, el último. Hay despedidas que uno ve venir, y otras que llegan en silencio, sin aviso, como una sombra que se desliza entre la rutina. La de mi madre fue así, callada, serena, demasiado tranquila para alguien que había pasado meses en tormenta. Era una mañana de otoño. El sol apenas entraba por la ventana y el olor a café llenaba la casa. Fui a despertarla como siempre, pero algo era distinto. La habitación estaba en calma, una calma que no pertenecía a este mundo. La llamé. No respondió. Me acerqué y toqué su mano. Estaba fría. Por un momento, mi mente se negó a creerlo. Quise pensar que dormía profundamente, que despertaría en cualquier instante, que me hablaría con esa voz cansada de los últimos meses. Pero no. Mi madre había muerto. Se había ido mientras dormía, sin ruido, sin drama, como si por fin hubiera decidido dejar atrás su culpa, sus miedos, su dolor. No lloré de inmediato. No podía. El cuerpo se me congeló. El alma se quedó suspendida. Solo la miré, por mucho tiempo, hasta que, finalmente, una lágrima cayó sobre su mano. Y entonces sí, empecé a llorar. Por ella, por mi padre, por Antonio, por mí, por todo lo que el amor mal entendido había destruido. En su mesita de noche encontré una carta, dirigida a mí, con su caligrafía temblorosa. Respiré hondo antes de abrirla. Emma, si estás leyendo esto, significa que ya me he ido. No te pido perdón, porque no lo merezco. Pero sí te pido algo más difícil, que encuentres la paz que yo perdí. No vivas con odio, hija. El odio envejece el alma. Y no repitas mis errores. Nunca confundas el deseo con el amor. Cuida tu corazón. Y cuando mires al cielo, recuerda que desde ahí estaré pidiéndole a Dios que te devuelva la alegría que te quité. Te amo, aunque tarde. Mamá. Las lágrimas cayeron sin control, sus palabras dolían, pero también sanaban algo dentro de mí. El funeral fue pequeño. Pocas personas asistieron, algunos por respeto, otros por curiosidad. Mi padre no fue, y no lo culpé. La traición había dejado heridas imposibles de cerrar. Mientras todos se marchaban, me quedé sola frente a la tumba. El viento movía las flores frescas. El cielo se nublaba. Me arrodillé y dije en voz baja, te perdono, mamá. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito respirar otra vez. El viento sopló más fuerte, y, por un momento, sentí paz. La verdadera paz. Esa misma tarde recibí una llamada del hospital. Antonio había muerto. Su enfermedad había avanzado rápido. No sufrió, dijeron. Se fue en silencio, igual que mi madre. Me quedé paralizada. 2 muertes en un mismo día. 2 almas unidas por un error. Y por el mismo final. No fui a su funeral. No podía. No tenía nada más que decirle. Pero esa noche,
Mientras miraba las estrellas, pensé en él y susurré: espero que allá donde estés hayas entendido lo que destruiste. No como reproche, sino como despedida. Durante semanas viví en automático. Comía poco, dormía menos. Hasta que un día, sin pensarlo, empecé a escribir. Palabra por palabra, recuerdo por recuerdo. Y así nació mi primer texto, El amor que destruyó 2 familias. Al principio, solo era para mí, una forma de vaciar el alma. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a tener vida propia. Las publiqué en un pequeño blog. Y sin esperarlo, la historia empezó a llegar a miles de personas. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos. Todos dejaban mensajes. Me pasó algo parecido. Tu historia me hizo llorar. Gracias por recordarme que se puede salir del dolor. Y fue entonces cuando entendí algo. Mi sufrimiento no había sido en vano. El dolor, cuando se comparte con verdad, se transforma en fuerza. Y la vergüenza, cuando se enfrenta con dignidad, se convierte en ejemplo. Pasó un año sin ellos, un año de reconstrucción. Me mudé a otra ciudad. Empecé de cero, con nuevos paisajes, nuevos rostros, nuevas esperanzas. Y por primera vez me sentí libre, libre del pasado, libre de los fantasmas, libre de las cadenas invisibles del rencor. Un día recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto, yo, de niña, en los brazos de mi madre y mi padre. Los 3 sonriendo, felices, sin saber lo que el futuro traería. Detrás, unas palabras escritas con la letra de mi padre. El amor no muere, solo cambia de forma. Y lloré, no de tristeza, sino de gratitud, porque por fin entendí que el amor, aunque a veces se equivoque, aunque duela, aunque se rompa, sigue siendo amor. Y que perdonar no significa olvidar, sino elegir vivir sin cadenas. A veces, cierro los ojos y los imagino juntos, en algún lugar donde el tiempo no duele. Mi madre con su sonrisa cansada, Antonio con su mirada arrepentida, y mi padre, en silencio, mirando al cielo. Y yo, solo deseo que estén en paz, porque yo, al fin, también la encontré. El amor destruyó mi familia, pero el perdón me devolvió la vida. Dicen que después de perderlo todo, uno renace distinto. No más fuerte, pero sí más consciente. Después de la muerte de mi madre y de Antonio, mi vida quedó en ruinas, pero las ruinas también son suelo fértil. Desde ellas, comencé a construir algo nuevo. Me mudé a otra ciudad, una más pequeña, tranquila, con montañas a lo lejos y calles que olían a pan recién hecho. Quería empezar de cero, donde nadie conociera mi historia, donde mi nombre no fuera sinónimo de escándalo ni de compasión. Solo Emma, una mujer más, una que sobrevivió. Encontré trabajo en una biblioteca. Al principio era solo un empleo, pero pronto se convirtió en mi refugio. El silencio de los libros me abrazaba. Las páginas parecían escucharme sin juzgar. Y cada historia que leía era una promesa de que el alma humana siempre encuentra la manera de sanar. A veces, mientras ordenaba los estantes, pensaba en mi madre. Ella también amaba leer. Quizá por eso la entendía más de lo que quería admitir. La soledad puede empujar a las personas a tomar decisiones impensables. Y aunque nunca justificaré lo que hizo, ya no la odiaba. Había aprendido que el rencor es una cadena que solo te ata a quien te hizo daño. Y yo ya no quería cadenas. Empecé a escribir todas las noches, historias reales, algunas mías, otras de personas que conocía en la biblioteca. Dolor, traición, esperanza, redención. Historias que reflejaban la vida misma, cruda y hermosa al mismo tiempo. Sin darme cuenta, esas historias comenzaron a circular en internet. Gente desconocida las leía, las compartía, las sentía. Un día, una mujer se acercó a mí en la biblioteca. Tenía unos 40 años. Su mirada era cansada, pero cálida. ¿Eres tú la que escribe esas historias?, me preguntó. Sí, respondí, sorprendida. Quería darte las gracias. Tu historia me salvó. Pensé que estaba sola, pero al leerte entendí que no. Sus palabras me conmovieron. Era la primera vez que alguien me decía que mi dolor había servido para algo. Desde ese día, decidí darle forma a todo aquello.
Creé un pequeño proyecto, una comunidad en línea llamada Voces que Sanan, un espacio donde la gente podía compartir sus historias sin miedo al juicio, sin vergüenza, sin culpa, y fue mágico. Cada día llegaban mensajes de mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, contando sus heridas más profundas. Algunos escribían entre lágrimas, otros entre risas, pero todos con el mismo propósito: liberarse. Con el tiempo, ese espacio creció, y con él, crecí yo. Aprendí que no existe una sola forma de sanar, que cada historia, cada lágrima, cada caída, tiene un sentido si la transformas en algo que sirva a otros. Y así, sin buscarlo, encontré mi propósito. Un día, me invitaron a dar una charla en una escuela. El tema: el amor, el perdón y la reconstrucción personal. Estaba nerviosa. No sabía si tenía la fuerza para hablar frente a desconocidos sobre mi herida más grande. Pero cuando subí al escenario y vi los rostros atentos de aquellos jóvenes, supe que tenía que hacerlo. Comencé con una pregunta: ¿alguna vez han amado tanto que olvidaron quiénes eran? El silencio fue total. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron, y entonces les conté mi historia. Sin adornos, sin mentiras, solo la verdad. Les hablé del amor que me destruyó, del dolor que casi me mata, y del perdón que me salvó. Cuando terminé, nadie aplaudió de inmediato, solo silencio, un silencio distinto, de esos que nacen cuando las palabras tocan el alma. Luego, una chica del público levantó la mano. Su voz temblaba. Mi mamá también me traicionó. Nunca creí que podría perdonarla. Pero ahora entiendo que perdonar no es decir está bien, es dejar de cargar con el dolor. Y lloramos, las dos, delante de todos. Después de esa charla, algo cambió para siempre. Empecé a viajar, a visitar escuelas, centros comunitarios, grupos de apoyo. Contaba mi historia una y otra vez, y en cada lugar una nueva historia me encontraba. Mujeres que habían sido engañadas, hombres que habían sido abandonados, hijos que crecieron con heridas que no eran suyas, y en todos ellos veía una parte de mí. Con el tiempo, mi nombre empezó a resonar. Me invitaban a programas, a conferencias, a escribir columnas. Pero más allá del reconocimiento, lo que más me conmovía era recibir mensajes de gente que decía: tu historia me dio valor para seguir. Ahora sé que no estoy sola. Si tú pudiste, yo también puedo. Y cada una de esas frases se convirtió en una luz más en el largo camino que alguna vez fue oscuridad. Una noche, mientras regresaba de una charla, vi un cartel en la carretera que decía: todo lo que arde, renace. Sonreí, porque eso era yo: fuego, dolor y renacimiento. Hoy, cuando miro atrás, ya no veo una historia triste. Veo una historia necesaria, porque entendí que a veces la vida te rompe para mostrarte de qué estás hecha, y que el amor, aunque te duela, sigue siendo la lección más profunda que puedes aprender. A ti, que estás escuchando esto, quiero decirte algo: no eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con lo que te pasó. No dejes que el pasado te robe el futuro. Convierte tus cicatrices en fuerza, tus lágrimas en sabiduría y tu dolor en propósito. Yo lo hice, y tú también puedes hacerlo, porque a veces no se trata de sobrevivir, se trata de volver a nacer. Si esta historia te tocó el alma, deja tu comentario. Tu voz puede ser el comienzo de la sanación de alguien más, y no olvides suscribirte. Cada historia real es una chispa de fuerza interior. Perdonar no es olvidar. Esa fue la primera lección que aprendí cuando comencé a mirar mi pasado sin miedo. El olvido es una forma de negar la vida. El perdón, en cambio, es mirarla de frente y decir: sí, me dolió, pero ya no me domina. Durante mucho tiempo, pensé que perdonar era rendirse, que hacerlo significaba excusar lo imperdonable, hacer como si nada hubiera pasado. Pero estaba equivocada. Perdonar no fue un acto de bondad hacia ellos, fue un acto de libertad hacia mí misma. Un día, mientras revisaba los viejos cuadernos donde escribía, encontré una frase que había anotado cuando todo mi mundo se derrumbaba.
No quiero perdonarlos. Quiero que sufran como yo. Leí esa frase muchas veces y no la juzgué. Era la voz de una Emma herida que no sabía qué hacer con tanto dolor. Pero ya no era esa mujer. Y al verla sentí ternura, porque comprendí que aquella furia también había sido una forma de amor, el amor torcido de quien se siente traicionado. Decidí escribirles una última carta, no para enviarla, sino para soltar lo que quedaba dentro. Me senté frente a la ventana, con una vela encendida, como si cada palabra que saliera de mí fuera una forma de luz. Y escribí: Mamá, Antonio, los perdono. No porque lo merezcan, sino porque ya no quiero seguir siendo prisionera del pasado. Durante años cargué con el peso de su error, pero hoy entiendo que ese peso no me pertenece. Me quitaron la confianza, pero no mi capacidad de amar. Me rompieron, pero también me enseñaron de qué estoy hecha. No los odio, porque odiar sería seguir atada a ustedes. Donde quiera que estén, deseo que hayan encontrado paz. Yo, por fin, la encontré. Cuando terminé, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, solo silencio. Y al despertar, me di cuenta de que había comenzado una nueva etapa. No la del olvido, sino la del entendimiento. Comencé a visitar lugares del pasado, no para sufrir, sino para cerrar ciclos. Fui a la vieja casa de mis padres. Estaba abandonada, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de polvo. Caminé por los pasillos donde antes sonaban risas, por el jardín donde mi madre cultivaba rosas, por la habitación donde vi por última vez a Antonio. Cada rincón tenía un recuerdo, un eco, una herida, pero ya no dolía. Solo sentía gratitud por haber sobrevivido. En la cocina encontré una foto vieja pegada a la pared. Era de un cumpleaños. Estábamos los tres, mi madre, mi padre y yo, todos sonriendo, felices, ignorando el destino que nos esperaba. La tomé en mis manos y por primera vez, en lugar de lágrimas, sonreí, porque entendí que esa foto era real, que el amor que tuvimos existió, aunque después se torciera, y que negar ese amor habría sido negar mi propia historia. Salí de la casa al atardecer. El sol pintaba el cielo de naranja, y mientras caminaba hacia la calle, me di cuenta de que el perdón no borra el pasado. Lo ilumina, lo transforma en algo que ya no duele, sino que enseña. Unos días después, recibí una invitación inesperada. Era de mi padre. Después de tanto tiempo sin hablar, quería verme. Su carta era breve: si estás lista para hablar, te espero en el café de siempre. Mi corazón se aceleró. Había pasado tanto tiempo, tantas heridas, tantos silencios. Pero fui. El café seguía igual que antes. Las mismas mesas de madera, el mismo aroma a tostado y nostalgia. Mi padre estaba allí, sentado en una esquina, con una taza entre las manos. Cuando me vio, sonrió con tristeza. Pensé que no vendrías. Yo también. Nos miramos largo rato, sin hablar, hasta que él rompió el silencio. La he perdonado, ¿sabes?, dijo. Me sorprendió. ¿A mamá? Sí. Tardé mucho, pero entendí que no podía seguir odiándola. La amé demasiados años como para convertirla en mi enemiga. Sus palabras me conmovieron. ¿Y tu hija? También la perdoné. Él asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que entre nosotros había paz. Charlamos durante horas, reímos, recordamos cosas simples, y al final, antes de despedirnos, me tomó de la mano y dijo: «Gracias por ser más fuerte que todos nosotros». No supe qué responder, solo lo abracé, y en ese abrazo se cerró el último círculo de dolor que quedaba. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Ya no miraba el pasado como una cicatriz, sino como un mapa que me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Porque el perdón no se trata de borrar, se trata de recordar sin sufrir, de poder mirar hacia atrás y decir: sí, eso pasó, y aún así, sigo de pie. Hoy puedo hablar de todo sin miedo. Puedo nombrar a Antonio sin sentir rabia, a mi madre sin sentir tristeza, a mi padre sin sentir culpa.
Los tres forman parte de mi historia, y sin ellos, no sería quien soy. El perdón no cambia el pasado, pero abre todas las puertas del futuro. Y ese futuro, por fin, es mío. Hubo un tiempo en que pensé que la esperanza era un lujo, algo reservado para los que no habían sido heridos, para los que aún creían en los finales felices. Pero me equivoqué. La esperanza no es ingenuidad, es un acto de rebeldía, una declaración silenciosa que dice, a pesar de todo, sigo aquí. Habían pasado casi 3 años desde que mi madre murió, 3 años desde que Antonio se fue, 3 años desde que mi padre y yo nos reencontramos, y por primera vez, la vida volvió a tener ritmo. Ya no era esa sucesión de días grises y vacíos. Había colores, risas, paz. Una paz sencilla, de esas que no hacen ruido, pero se sienten en el pecho. Mi rutina era tranquila. Trabajaba en la biblioteca, escribía por las noches, y algunos fines de semana iba al campo a leer bajo los árboles. La naturaleza se había convertido en mi refugio, porque allí todo sanaba sin prisa. Las flores brotaban incluso en la tierra donde antes hubo fuego, y comprendí que yo también era así. Una tarde, mientras caminaba por un sendero rodeado de lavandas, vi a un hombre sentado en un banco, leyendo uno de mis libros. Por curiosidad, me acerqué un poco. No sabía si hablarle o no, pero cuando levantó la vista, me sonrió. Tenía una sonrisa tranquila, sin pretensiones. ¿Te gusta ese libro?, pregunté. Él asintió. Mucho. Tiene algo que me está sanando por dentro. No pude evitar reír. Me alegra escucharlo. ¿Lo conoces? Digamos que sí. Y ahí comenzó algo que nunca busqué, pero que el destino parecía haber preparado en silencio. Su nombre era Lucas, profesor de filosofía, amante de la lectura y de los silencios. Nos encontramos varias veces después de eso, primero por casualidad, luego por intención. Hablábamos de todo, de libros, de la vida, del alma, del dolor. Con él no necesitaba esconder mis cicatrices. No tenía que fingir estar bien. Podía ser simplemente Emma, sin máscaras. Un día, mientras paseábamos junto al río, me dijo algo que quedó grabado en mí. A veces la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te da algo que no sabías que necesitabas. Lo miré sin decir nada, y sentí que esas palabras eran verdad. Poco a poco, Lucas se convirtió en una presencia constante. No intentaba llenar los vacíos, solo los acompañaba. Y eso fue lo que más me conmovió. Porque el amor no es quien te rescata, sino quien se sienta contigo hasta que aprendes a caminar otra vez. Aún así, me tomó tiempo permitirle entrar del todo. Había noches en que el miedo regresaba, susurrándome que el amor solo trae dolor. Y él, con paciencia infinita, me tomaba de la mano y decía, no voy a apresurarte. Cuando estés lista, estaré aquí. Esa frase, tan simple, fue el primer acto de amor verdadero que recibí en años. Un día lo llevé al cementerio donde descansaban mis padres. No sabía por qué. Solo sentí que debía hacerlo. Le conté todo, sin adornos, sin esconder nada. Y cuando terminé, esperé que se alejara. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio, mirando las tumbas, y luego dijo, el amor humano es imperfecto, pero aún en su error, deja huellas de redención. Tus padres te fallaron, sí, pero también te dejaron una herencia poderosa, tu capacidad de sentir tan profundo. Sus palabras me desarmaron. Lloré mucho, pero por primera vez fueron lágrimas de alivio, no de dolor. Desde ese día, algo en mí cambió. El pasado dejó de ser una herida abierta. Se volvió una cicatriz hermosa, porque una cicatriz no es un recordatorio de lo que perdiste, sino de lo que sobreviviste. Los meses pasaron, y Lucas y yo seguimos compartiendo nuestra calma. No era un amor apasionado ni desesperado, era algo más puro, un compañerismo del alma. A veces, mientras lo veía leer en silencio, pensaba en lo irónico que era todo. El amor me había destruido, y el amor me había salvado. Esa noche, al escribir en mi diario, anoté una frase que hoy llevo tatuada en el alma. Perdonar fue cerrar la herida. Volver a amar fue descubrir que la vida aún late bajo la cicatriz. A ti,
que estás escuchando esta historia, quiero decirte algo desde el corazón. Si alguna vez te traicionaron, si sentiste que el amor te rompió en 1000 pedazos, no cierres tu corazón para siempre, porque un corazón roto, cuando sana, ama con más sabiduría. Y a veces, el segundo amor no viene a reemplazar al primero, sino a enseñarte que el amor no era el problema, solo las personas equivocadas. Hoy miro el cielo y doy gracias por el dolor, por las pérdidas, por los errores, por todo lo que alguna vez me destruyó, porque sin ello no habría aprendido a valorar la calma y sobre todo, no habría aprendido a amar sin miedo. La esperanza no borra el pasado, pero lo convierte en luz. Si esta historia te inspiró, deja tu comentario. Tu voz puede ser el eco de esperanza que alguien necesita escuchar. Y recuerda, suscríbete para no perderte la continuación de las historias reales que nos enseñan a sentir, caer, perdonar y volver a amar. Las heridas no se curan con el tiempo. Se curan cuando las entiendes, cuando dejas de huir de ellas y te sientas frente a tu dolor para escucharlo hablar. Eso fue lo que hice durante los años siguientes. Escuchar mi herida, porque cada cicatriz tiene una voz, una enseñanza, un eco que te repite: sobreviviste, pero ahora, aprende. Mis heridas ya no me dolían, pero seguían ahí, recordándome quién fui, quién soy y quién decidí ser. La de mi madre, la del amor traicionado, la del abandono. Todas tenían su lugar, y cada una se había convertido en una maestra silenciosa. Con el tiempo, mi historia comenzó a llegar más lejos. Un pequeño canal en internet compartió mi relato, y miles de personas comenzaron a dejar comentarios. Al principio me daba miedo leerlos. Temía el juicio, la crítica, las voces crueles del anonimato, pero no fue así. Había lágrimas en esas palabras. Había comprensión. Había almas heridas reconociéndose unas a otras. Tu historia me hizo ver que no soy la única. Pensé que mi vida se había acabado, pero tú me diste esperanza. Mi madre también me traicionó, y ahora puedo entenderla sin odiarla. Leía y lloraba. Lloraba mucho, porque entendí que mi dolor no era solo mío. Era parte de algo más grande. Una cadena invisible de vidas cruzadas por el amor y la pérdida. Empecé a recibir invitaciones para hablar de mi experiencia, y cada vez que subía a un escenario, miraba al público y pensaba: cada uno de ellos carga una historia que nadie conoce, y eso me llenaba de respeto. Porque aprendí que todos, absolutamente todos, llevamos heridas que no se ven. En una de esas charlas, una chica joven se me acercó al final. Tenía apenas 16 años. Sus ojos eran los mismos que alguna vez fueron los míos, inocentes, pero llenos de miedo. «Emma», me dijo con voz temblorosa, «mi mamá está con el hombre que yo amaba. No sé qué hacer». El corazón se me detuvo. Era como verme a mí misma una década atrás. La abracé sin decir nada. Solo la abracé. Y cuando pude hablar, le susurré: «No busques venganza. No te conviertas en lo que te lastimó. Llora, pero no te destruyas. Todo esto algún día será solo una historia que contarás sin dolor». Ella asintió, llorando, y entendí que mi historia seguía viva, que estaba sirviendo. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a mi escritorio y escribí algo en mayúsculas. Lo que te hieren, te enseña. Lo que te rompe, te revela. Lo que te duele, te transforma. Y esa frase se convirtió en el lema de mi vida. A veces me preguntan si todavía pienso en ellos, en mi madre, en Antonio. La respuesta es sí, pero ya no con tristeza, sino con compasión. Porque el amor no se anula con el error, solo cambia de forma. Y aunque me costó años entenderlo, sé que ambos fueron víctimas también, de su soledad, de su vacío, de su incapacidad para enfrentarse a sí mismos. No los justifico, pero los comprendo. Y eso, en el fondo, también es perdón. Un día, mientras organizaba mi escritorio, encontré una vieja foto. Era yo, de pequeña, sentada en las piernas de mi madre. Ella sonreía, y detrás de la cámara sabía que estaba mi padre.
Esa imagen me hizo entender algo profundo. Antes de que todo se rompiera, hubo amor. Y eso también cuenta, porque no puedes borrar una vida entera por un solo error, por más doloroso que haya sido. Me di cuenta de que la vida no se divide entre buenos y malos, solo entre los que aman con conciencia y los que aman desde su herida. Mi madre amó desde su herida. Antonio también. Y yo durante mucho tiempo odié desde la mía, hasta que decidí amar distinto. Hoy enseño eso, que no somos lo que nos hicieron, sino lo que elegimos hacer con ello. Y que hay una belleza inmensa en las personas que fueron rotas y aún así siguen eligiendo amar. A veces, cuando hablo en público, menciono la frase que más cambió mi vida. El dolor te hace más humano, pero lo que haces con ese dolor te hace divino. Han pasado muchos años ya, y cada vez que alguien me pregunta si me arrepiento de haber contado mi historia, respondo con una sonrisa: no, porque lo que alguna vez me destruyó, hoy me da propósito. Hoy no tengo vergüenza, no tengo miedo, no tengo rabia, solo tengo gratitud. Gratitud por haber amado, por haber sufrido, por haber aprendido y sobre todo, por haber sobrevivido. Porque al final, las heridas no son para esconderlas, son para mostrarlas como prueba de que la vida nos golpeó y aún así seguimos de pie. Mis cicatrices no son debilidad, son testimonio de mi fortaleza. El cierre no llega con fanfarrias, no llega con justicia divina, ni con disculpas esperadas. El cierre llega en silencio, una mañana cualquiera, cuando te das cuenta de que ya no duele. Ese fue mi final. No un final trágico, no un final de película, sino un final humano, sereno, verdadero. Han pasado años desde todo aquello. A veces miro hacia atrás y me cuesta creer que sobreviví, que aquella joven llena de rabia, de lágrimas, de culpa y de miedo, se convirtió en esta mujer tranquila que ahora te habla. Y no fue fácil, no fue rápido. Fue un viaje largo, lleno de tropiezos, de retrocesos, de noches en las que sentí que volvería a caer. Pero también fue un viaje hermoso, porque cada paso, cada lágrima, cada silencio me llevó hasta aquí. Hoy vivo en una casa pequeña, cerca del mar. Cada mañana salgo al balcón y dejo que el sol toque mi rostro. Ese sol que antes me parecía lejano, ahora es mi recordatorio de que sigo viva. El mar. El mar. A veces lo escucho como quien escucha a un viejo amigo. Sus olas me recuerdan que todo vuelve, que nada se pierde, que incluso lo que se va, regresa transformado. Sigo escribiendo, ya no desde el dolor, sino desde la comprensión. Mis libros hablan de amor, de pérdida, de perdón, de segundas oportunidades. Y en cada historia hay un pedazo de mí, pero también un pedazo de todos los que me leen. Porque he aprendido que nadie sana solo, que las almas se curan entre sí cuando comparten sus verdades sin miedo. Lucas sigue a mi lado, no como un héroe ni como un salvador, sino como un compañero. Me acompaña en mis silencios, ríe conmigo en las tardes tranquilas y a veces solo me mira sin decir nada, como si supiera que entre nosotros no hacen falta palabras. Una tarde le pregunté: ¿por qué te quedaste conmigo, sabiendo todo lo que había vivido? Él sonrió y respondió: porque no me enamoré de tu historia, me enamoré de la mujer que la sobrevivió. Y esas palabras sanaron lo que aún quedaba roto. Con el tiempo, también volví a hablar con mi padre. Nos vemos todos los meses. Hablamos poco, pero con amor. Él, a su manera, también aprendió a vivir con el pasado. Un día me dijo algo que nunca olvidaré: la vida no se trata de entender por qué pasó, sino de decidir qué harás con lo que pasó. Y sí, tenía razón. Decidí no quedarme atrapada en la herida. Decidí hacer de mi historia una brújula, no una cadena. Y gracias a eso, hoy camino ligera, sin rencor, sin miedo, con amor. A veces recibo mensajes de mujeres que me dicen: Emma, tu historia me dio valor para dejar una relación tóxica. Emma, gracias a ti me reconcilié con mi madre. Emma, ahora sé que el perdón no es debilidad. Y cuando leo eso, cierro los ojos y sonrío.
porque entiendo que la vida me devolvió exactamente lo que merecía. Propósito. No sé si el destino existe, pero quiero creer que sí. Porque si no, ¿cómo explicar que después de tanta oscuridad, hoy camine rodeada de luz? Quizá todo tuvo sentido. Quizá cada lágrima fue necesaria. Quizá el dolor fue solo el precio de aprender a amar bien. Ahora sé que la justicia del alma no llega cuando el otro paga, sino cuando tú sanas, y que la verdadera venganza es mirar al pasado y ya no sentir nada. Solo paz. Un día volví a visitar la tumba de mi madre. Llevé flores blancas, esas que a ella tanto le gustaban. Me arrodillé y le dije: ya no te guardo rencor, mamá. Gracias por enseñarme, incluso desde tu error, porque sin ti nunca habría aprendido lo que hoy enseño, que el amor sin conciencia se vuelve destrucción, pero el amor con perdón se vuelve salvación. El viento sopló fuerte, y lo sentí, su presencia, su perdón, su descanso. Mientras regresaba a casa, el cielo se pintaba de naranja y violeta, y entendí que el atardecer no es el final del día, sino su forma de decir: te di todo lo que pude, mañana lo intentaré de nuevo. Así es la vida también. Y si estás escuchando esto, quiero dejarte mi última lección. No importa cuánto te rompan, siempre puedes volver a empezar. No importa quién te traicionó, siempre puedes elegir no traicionarte a ti mismo. No importa si el amor te hirió, si aprendes, aún vale la pena amar. Hoy mi historia termina, pero la tuya quizás apenas comienza. Y si algo puedo pedirte, es esto: no cierres tu corazón, porque el dolor, cuando lo entiendes, te convierte en sabiduría, y el amor, cuando lo das sin miedo, te convierte en libertad. Perdoné, solté y volví a amar. Y en ese orden encontré la paz. Gracias por escuchar esta historia real. Si tocó tu corazón, deja tu comentario. Tu voz puede ser el comienzo de la sanación de alguien más. Y no olvides suscribirte, porque cada historia real, cada lágrima y cada renacer es una chispa más en el fuego de nuestra humanidad. Fin. El amor que destruyó dos familias, pero dio vida a una mujer nueva,